Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Yo estoy con la voz muy castigada, con faringitis, pero no podía dejar de acudir a esta cita, a esta conversación en torno a Jorge Pineda, y además hacerlo aquí en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, como acaba de decir la vicerrectora, en el lugar en el que del día 1 al 5 de diciembre del 2008 Jorge impartió su taller en una cátedra que creo que ya no existe, que se llamaba la cátedra Juan Gris. Es una cátedra en la que el objetivo era traer artistas de trayectoria internacional para que los alumnos, los estudiantes de esta facultad tuvieran ese contacto con artistas que ya estuvieran exponiendo en galerías y participando en eventos artísticos de primer nivel, y pudieran tener con ellos una interacción y un diálogo. Y aunque yo no puse en marcha la cátedra, sin embargo, sí tuve la responsabilidad de invitar a algunos de los que pasaron por ella, como fue el caso de Carlos Garicoa, un artista cubano que en aquella época estaba viviendo en Brasil y luego se vino, como sabéis, a abrir estudio a Madrid, a Gary Hill, al gran artista del videoarte, a Serge Spitzer, a Tania Bruguera y también a Jorge Pineda. Y bueno, a Jorge Pineda le invité porque desde hacía tiempo seguía su obra, era ya un rendido admirador de su trabajo. En esa época empecé además a escribir sobre su obra, y me parecía que era muy importante traer a un artista de su relieve y de su trayectoria. Yo había llegado a Jorge Pineda a través de muestras sobre arte del Caribe, y también me había llamado la atención sobre el trabajo de Pineda Antonio Zaya, que fue un comisario que tuvo una enorme incidencia, una gran actividad sobre el área Caribe y especialmente sobre Cuba, y me sugirió que prestara atención a Pineda. Y me pareció, y de eso podemos hablar, que había algo interesante, y era que había en aquel momento, y todavía ahora en buena medida, no mucha información, o mejor, por no hacer eufemismos, una ausencia manifiesta de conocimiento, digo internacionalmente y en España, sobre lo que se estaba haciendo en el arte en la República Dominicana. En el área del Caribe, evidentemente, lo que sucedía en Cuba y la importancia de la Bienal de La Habana y los curadores cubanos y la generación de los 80 y posteriores había eclipsado absolutamente lo que se hacía en otros dominios del área del Caribe. Y Dominicana era un lugar que no entraba en las rutas curatoriales, hay que decirlo claramente, a pesar de que tenía una bienal en la que yo fui invitado a participar, en la que estuve montándola como jurado en distintas ocasiones. Pero cuando fui, y ahora doy la palabra a Henry, era esto por romper el hielo, cuando fui por vez primera a Dominicana, descubrí una situación sumamente interesante. Y era que, a pesar de que pudiera parecer que no había una escena artística, porque a veces parece que las escenas artísticas tienen que estar avaladas, articuladas exclusivamente por curators locales o externos o internacionales, sin embargo había una escena artística real, y había un conjunto de artistas de un nivel extraordinario, equiparables a los que había en otros lugares de esa área, de esa región o regionales, pero también de un nivel que podían perfectamente estar en cualquier evento, en cualquier museo de carácter internacional. Y fue ahí, a través de esos viajes y de esos contactos, que empezó a forjarse la que creo que fue una profunda y sincerísima amistad y admiración hacia Jorge y hacia su pareja, hacia Henry, colaborador y persona siempre vinculada con él, pero también, y no puedo dejar de mencionarlos, el grupo que organiza, que se llamó Quinta Pata. Por ahí quiero empezar. Quinta Pata se organiza como un grupo de artistas, 5, y esos 5 artistas tienen que ver con un interés que ya traía Jorge Pineda, que era crear una escena colectiva y aprovechar la dinámica y las sinergias entre los grupos de artistas para transformar y aportar algo a la cultura nacional, y para sacarla de un nivel ciertamente de estancamiento y de falta de crecimiento
en el desarrollo cultural, en el desarrollo educativo, que tiene que ver, y eso lo podrá contar Henry mejor que yo para que no haga la impostura, con ausencias y carencias de una política y una programación cultural efectiva, ¿no? Y entonces él ya había hecho muestras y proyectos como curador jurado. En el texto para el catálogo que aún no salió hablo de ello, pero sobre todo me parece muy significativo Quinta Pata, que lo constituían Jorge Pineda, Toni Capellán, Belkis Ramírez, Pascal Mecariello, Raquel Pawłowski. Lamentable y tristemente de la Quinta Pata, 3 patas no están ya con nosotros, y es un poco duro pensar que tan jóvenes nos fueron dejando. Toni, gran artista, gran artista, con una obra realmente alucinante. Yo creo que es uno de los artistas que el tiempo obligará a revisar y a reivindicar. Gran amigo por otro lado, obsesionado también con el arte de su país. Yo llegué a ver en su casa, en el ático de su casa, un tomo, un libro que era una especie de historia del arte dominicano que fue preparando como un work in progress. Pascal Mecariello, que generacionalmente es de la edad de Jorge, de ese ámbito, artista que sigue en activo. Belkis, que tristemente también falleció hace un tiempo, hace unos años, y los que siguen son Raquel y Pascal, ¿no? Con ellos hicimos esa exposición Quinta Pata en el Centro Cultural Español. Se inaugura en el 2009 el Centro Cultural Español de República Dominicana. La exposición se llamó Mover la Roca. Esa roca es mover los propios artistas convirtiéndose en agentes curatoriales. Esto no es tan inusual. Hay ocasiones en las que aquí estaréis, los que os estéis formando en el campo de las bellas artes, a veces el artista tiene que tomar también la iniciativa teórica y curatorial y no estar esperando a que aparezcan o bajen del ovni o del helicóptero o de la clase VIP de, quién sabe, de un vuelo transoceánico, los curatores, los críticos o los gestores. Y esta dinámica de los artistas articulándose y generando discursividad lo encontramos en muchos momentos a través de la historia del arte. Esto le pasó al grupo El Paso, Saura, Millares, Canogar, aquí en España. Esto le pasó a Daualset, Tapis, Pauch, Cuixart, Canogar, Tarrats y otros. Esto le pasó a la generación de Chillida o Teiza cuando hacen Gaur en el Euskadi. Esto es lo que le pasó, por ejemplo, también a los minimalistas con Smithson, con Morris, con otros, ¿no? Esto es lo que le pasa a la escala dominicana a Jorge, con esa exposición que además va a itinerar. Es una exposición que fue al Centro de España en Lima en el 2009, al Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires en el 2010, al Centro Cultural de Miami y al Centro Cultural de España en México y Distrito Federal. Y fue un proyecto, creo, muy redondo, un proyecto que además surge de ellos, en el que yo era puramente el acompañante. Pero como digo, en aquella ocasión lo que me sirvió fue para testar también qué estaba pasando con la crítica y la práctica curatorial en República Dominicana, en la que había un número muy limitado, hay que decirlo, de críticos o curadores. Una historiadora, ¿no? Tolentino, Marian de Tolentino, que había escrito sobre ellos, pero bueno, con un alcance más local. Sara Herman, que ha estado aquí, que empezaba ya también a tener presencia en algunos proyectos fuera de Dominicana. Alana Lockhart, tristemente también fallecida no hace mucho, que fue una figura muy interesante, que escribió, por ejemplo, sobre arte haitiano, otro tema también muy desconocido, que además estuvo muy vinculado a todos los grupos de investigación sobre la descolonización y muy cercana a todos los grupos, digamos, en Berlín, y también doctorándose sobre estas cuestiones. Y bueno, ese contexto, como digo, era el de unos artistas que más bien se autogestionaban y buscaban su espacio, y yo creo que sin duda el que consiguió hacer un espacio propio y colectivo más intenso fue Jorge, que fue haciendo una obra que se fue viendo cómo tomaba un cuerpo impresionante. Pienso en la exposición con Holly Bronx en el Museo del Bronx, los trabajos para la colección Cisneros, la impresionante exposición en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, que es una exposición del 2013, se titula también en inglés After All, Tomorrow is Another Day, después de todo mañana será otro día, del 2013, en la que yo hice también un texto para el catálogo. Y por último, y ya Henry habla, la exposición actual, Happy, aquí en el Centro de Arte, en lo que es el antiguo, para mí, perdón por la edad, el antiguo Museo de Arte Contemporáneo. Actualmente este espacio donde está el Museo del Traje, pero también este centro de exposiciones, donde hay que decirlo, Javier ha organizado una exposición realmente impresionante, y creo que hay que felicitarle absolutamente
porque a todos los que no conocierais, supongo que bastantes, ni hubierais visto anteriormente obra de Jorge, pues os permite hacer un repaso muy amplio, en el que se puede ver obra de distintos periodos, también la versatilidad de Jorge para ser un artista que desde un dibujo a una escultura, a una instalación, a una pieza de carácter más conceptual, mantiene una coherencia y mantiene una perfección en la ejecución, pero también en la relación entre cómo están las obras hechas y el contenido crítico que las obras transmiten o sedimentan, que hacen que sea una exposición. Yo creo que de las exposiciones ya lo es, inaugurándose en estas fechas, es una de las exposiciones, sin duda lo va a ser del año, y una exposición de esas que creo que presenta un estándar de exposiciones para centros universitarios o contextos de esta índole, pues realmente digna del mayor de los elogios. Esto es lo que quería decir de entrada, esta pequeña aproximación a Jorge Pineda, sí, que como digo, sigo pensando todavía ahora, más allá de lo afectivo, que me gustaría no verme conmovido por lo afectivo, que es uno de los grandes artistas de la contemporaneidad, de las grandes figuras artísticas de su contexto, pero también con un alcance global. Ojalá podamos hablar de ello, que era un artista que trata cuestiones y problemáticas que están claramente enraizadas con lo que sucede en la República Dominicana, pero que a pesar de ello también son comprensibles y resuenan y nos afectan en un contexto que no es necesariamente el dominicano. Es decir, es una obra que corresponde a lo que se llama en una época lo local, es decir, lo global y local. Es decir, aquello que siendo local también tiene una posibilidad de ser entendido a una escala global. Es decir, todos los temas que entran entre manos, ya entraremos en ello, son temas, como emplean a veces la palabra, controversiales, ¿no? O controvertidos. Son temas polémicos, incluso polémicos post-mortem, como se pudo comprobar con la presentación del traje y la chica embarazada que está cuando entras a la izquierda en la exposición, que es presentándose en la Bienal última, había todavía polémica. Y que las obras todavía susciten polémica quiere decir que no se agotó su filo crítico y que todavía repercuten en nosotros. Y esto quiere decir que el arte de Pineda tiene todo el tiempo por delante, que el título aquel de After All, a pesar de todo, mañana será otro día, es que el mañana, el presente y el hoy, la actualidad del arte, todavía está marcado por problemas que Jorge Pineda detectó en su obra y que formalizó de una manera realmente extraordinaria. Una pequeña presentación para que... Bueno, yo de verdad me siento... cada vez que veníamos a Madrid, que yo acompañaba a Jorge muchas veces, había una cita obligada y era juntarnos con Fernando, porque Jorge y yo también aprendí de Jorge eso. Sentarnos a hablar con Fernando y beber de Fernando directamente era como un placer. Jorge era muy también de las reflexiones, de los análisis, ser un artista que como dice Fernando, no solamente desarrollaba estéticamente todos sus diferentes materiales, diferentes técnicas, sino que hacía una reflexión profunda y él le encantaba esos temas, o sea, le encantaba sentarse. Nos sentábamos ahí en el Circo de Bellas Artes a tomarnos nuestro café y a dialogar largamente, y para él eso era más que vivificante, o sea que el respeto, la admiración y el cariño contigo eso era mutuo, y tú lo sabes, y qué bueno que era así, porque realmente sí, era la forma. Y sí, evidentemente, como plantea Fernando, el contexto de Jorge Pineda, que es un artista que viene de la generación del 80, de hecho allá en República Dominicana, en Santo Domingo, se crea ese grupo que se llama Generación del 80, que como bien Jorge decía, más que un grupo estético, era un grupo más sindical, era más una asociación de artistas con varios pintos, o sea, con diferentes estéticas, o sea, que no había una cosa. Ahora, dentro de ese grupo de la Generación del 80, sí estaban desde el inicio Tony Capellán, Belkis Ramírez y Jorge Pineda. También había otro artista, o hay otro artista que era más joven que ellos, pero que se entró, que era Raúl Recio, conoce a Raúl Recio. Entonces, eso digamos que eran de ese grupo de la generación del 80, eran como lo que traían otro aire, la contemporaneidad. Porque digamos que en la generación del 80 viene a sustituir a una modernidad tardía que está en República Dominicana.
Allá la política cultural, sobre todo en el área de las artes plásticas, paradójicamente surge durante la dictadura. Nosotros tuvimos una dictadura, ustedes tuvieron aquí Franco, nosotros teníamos allá a Trujillo entre el 30 y el 61, y paradójicamente los artistas que emigran de acá, de la dictadura de acá, caen allá a la dictadura de allá y son los fundacionales de toda la Escuela de Bellas Artes en República Dominicana. Y la Bienal nuestra, la Bienal Nacional, precisamente es la primera Bienal que se crea en América, es en el 1942. O sea que ya nosotros, producto de ese sistema formal que la dictadura creó, y aprovechando estos artistas españoles, fundamentalmente españoles, Manuel Pascual, Gausach, que crearon, que son los fundacionales de esa Escuela de Bellas Artes, y a partir de ahí, entonces ya en la generación del 60, del 70, entran en esa modernidad tardía, y ya cuando este grupo de Jorge entra, que está muy acompañado mucho del proceso que implicó la Bienal de La Habana, que implicó todo ese movimiento, porque el Museo de Arte Moderno se convirtió también en lo que fue ese apoyo silente a toda la organización de La Habana. O sea, aunque nosotros no teníamos la Bienal de La Habana en Santo Domingo, pero el equipo del Museo de Arte Moderno, comandado por Porfirio Herrera, era como un soporte a todo eso, y ahí figuras como Gillian Yanes o como Yolanda Ud, como Gerardo Mosquera, bueno, pues acompañaron a ese proceso, y Jorge y Tony y Belki, ese grupo pudo apalancarse en ese movimiento que implicó la Bienal de La Habana, y ellos bebieron mucho de eso, y su referente inmediato siempre fue la Bienal de La Habana, con amores y odios, pero siempre fue eso. De hecho, Jorge, que como ven como se puede apreciar en la exposición, era un artista multidisciplinario, que igual hacía teatro, hacía televisión, hacía carteles, diseño, instalaciones, dibujo, pintura, videoarte. O sea, nada, a él le servía muy la frase, nada humano le era ajeno, nada artístico le era ajeno. Y bueno, y uno de los carteles que lo pueden ver ahí en la exposición es precisamente de la Bienal de La Habana, que él le diseñó incluso a la Bienal de La Habana, y después con Quinta Pata tuvo presente, tuvo individualmente. Bueno, hay una de las piezas que está aquí en la exposición, que es Santos Inocentes, que es la pieza esta que está, los piececitos incrustados en la pared. Esa participó en la Bienal de La Habana, y de ahí fue que el MUSAC la adquirió. O sea que sí, todo el movimiento del arte latinoamericano y todo lo que implicaba la Bienal de La Habana. Pero Jorge siempre decía, y eso lo planteaba en la cátedra Juan Gris, que un artista dominicano estamos en la periferia, ¿verdad? Nosotros estamos en la periferia, pero como dominicanos estamos en la periferia de la periferia. O sea, pero eso nunca fue como un obstáculo. Él lo reconocía, él tenía conciencia de esas limitaciones que lo implicaban a él en un contexto, y por eso hay obras como la de Redacted Gold o el Guggenheim Tram, que habla de eso, de cómo estar en la periferia, tú no estás en esos dorados específicos que definen el primer mundo. Pero él incluso también Tony, pudieron romper ese techo y salir de nuestra frontera y llegar a la Bienal de Sao Paulo, o la de Osaka, o llegar acá a Arco, o sea, y claro, se fue haciendo, pero como bien tú planteas, no
como pasaba en la Bienal de La Habana, que había una política cultural y había un tinglado y una estructura académica y curatorial y de gestión que soportaban a esos artistas. No, en el caso de Dominicana, ellos tenían que hacer sus propios gestores, ellos tenían que hacer sus propios curadores, ellos tenían que hacer sus propios... Y ahí, eso que tú dices de que nosotros teníamos que colaborar, porque teníamos que constituirnos en equipos de trabajo para que esa obra pudiera difundirse. O sea, sí, es una gran deficiencia que ha habido y que todavía, digamos, se mantiene. Ahora un poquito ya más, tenemos un poco más de soporte, pero sí, esa es una gran diferencia. Y eso, por eso quizás Jorge decía de estar de la marginalidad, lo marginal de lo marginal, porque claro, no es lo, o sea, tú estás en Cuba en ese momento por lo menos y tú tenías una estructura oficial que te soportaba como artista y tú te tenías que dedicar a lo que tú tenías que dedicarte, que era tu arte. Pero en el caso de Jorge, de Tony, de Belki, de este grupo, además de hacer su obra maravillosamente, tenían que gestionar y a veces tomar decisiones, como decía Jorge, por ejemplo. Yo no podía plantearme a mí me encantaría en ese momento hacer la gran instalación, pero después, ¿dónde le iba a poner? ¿Cómo lo iba a costear? O sea, habían incluso premisas de trabajo que estaban condicionadas a las limitaciones con las que tenía que trabajar, y claro, y eso formaba parte de eso. Otra exposición que a mí me gustaría destacar en ese periplo que tú hiciste maravillosamente es el limbo. El limbo significa una exposición. Bueno, hay otra previa que es internamiento, que aquí podemos apreciar 4 de los dibujos de internamiento, que fue una exposición muy importante. Esa fue en el 1992. Y en esa exposición eran dibujos, lo pueden apreciar acá, dibujos de gran formato a lápiz, porque Jorge era un excelente dibujante. Eso, digamos, su primer, lo que hacía desde niño en la pizarra de su casa, en los cuadernos, en los libros de texto de todos los hermanos, que él se dedicaba a hacerle, al inicio del año escolar, a forrárselo y a hacerle una obra de arte para cada libro y para cada cuaderno. Eso era parte como de la exposición del inicio del año. Todo el mundo iba a ver los cuadernos y los libros de los Pineda, que son 3 pares de mellizos, ya lo saben. Entonces, y la mamá una directora de escuela. Entonces, eso era parte de eso. Pero desde ese inicio de él, con su lapicero, sigue y llega en internamiento a esta obra, este dibujo, pero un dibujo que él rompe. Y ahí una parte de la influencia que él tiene cuando tiene el primer contacto acá en París, cuando él llega a París y encuentra las obras que él piensa que son cosas de muy modernas, y él ve a Lucio Fontana y ve eso, él no entiende qué es lo que está pasando, y él dice, pero mira lo que están haciendo ahora, y luego narra eso, está en un audio por ahí, y cuando él ve la ficha, de la obra, que ve que la obra es del 1961, de la fecha de su nacimiento, él cuenta que duró 2 días llorando porque porque claro, la referencia que él tenía era esa modernidad tardía, y cuando se enfrenta con esto, entonces cuando él llega, eso al final del 89, por el 89 por ahí, cuando él llega a Santo Domingo de nuevo, él se replantea toda su trazo. Incluso él comenzó a dibujar con la mano izquierda porque su dibujo era tan depurado, tan preciosista, que él decía que era una trampa. Su perfección en el dibujo le causaba una trampa a la hora de expresar, y entonces por eso él cambia todo su dibujo y eso. Entonces esa exposición, internamiento, es muy importante. Y la otra que decía era el limbo. El limbo es una exposición que también se hace en el Centro Cultural de España, y fue producto, y ahí viene lo otro de cuando hay políticas culturales. Ahí estaba Ana Tomé, que una amiga también entrañable, era directora del centro cuando eso, y ella lleva a una gestora
que se llama Mar Villa Espesa, y Mar Villa Espesa crea un taller para gestionar proyectos artísticos, culturales. Y Jorge toma el taller y su proyecto es el Limbo. Y el Limbo es una exposición totalmente de instalaciones y performance, que él busca varios colaboradores, entre ellos yo, para hacer performance, pero la exposición se hizo con UNICEF, con el Ministerio de Educación, con la Pastoral Juvenil, con asociaciones con niños en situación de vulnerabilidad, y con la Policía Nacional, con todo, y se hicieron conferencias, charlas, talleres, y todas las instalaciones eran sobre el tema de la niñez. En situación de abuso, en situación de vulnerabilidad, en situación de explotación sexual, fue el centro completo, incluyendo el patio, todo, y esa exposición fue fundamental, porque allá no se había hecho una exposición, además solo de instalaciones, que tuviera esa dimensión y tuviera esa consistencia conceptual y estética, y fue un referente muy radical. Claro, después viene, como tú dices, otras visiones, que es una exposición también de instalaciones colectivas que hacen Tony, Belki, Pascal y él, y después viene lo de Curador Curado, que hace junto con Quiqueya Enrique, que es otra intensa y maravillosa artista dominicana, también de origen cubano y dominicano, y Fernando Varela, que es un artista dominicano de origen uruguayo, que vivía allá mucho tiempo, que además Jorge con él tenía una relación muy cercana, de colaboración. Incluso Fernando junto con su esposa, con Rosario Bonarelli, tenían esa galería Varelli, que Varelli lo trae. La primera vez que llega aquí a Arco fue a través con Fernando, con Varelli, y bueno, se establece una relación maravillosa. Pero en el planteamiento de esa exposición, Curador Curado, era precisamente eso. Estos tres artistas contemporáneos que, debido a la ausencia de un cuerpo crítico que pudiera organizarle la propuesta estética a ellos deciden ser sus propios curadores. Entonces, es una suerte de Jorge curaba a Quiqueya curaba a Fernando curaba a Jorge. Era como una curaduría ahí circular, que además también fue una exposición. Bueno, ahí Sara Germán era la directora del Museo de Arte Moderno en ese momento, se ocupó todo una planta de ese museo, y fueron todo, había instalaciones, eran básicamente instalaciones, y bueno, habían algunos dibujos, y bueno, esas exposiciones. Y bueno, ya de la más reciente, aparte de Tomorrow y de Happy, Jorge presenta en el final del 2016, principio del 2017, Placebo, también el Centro Cultural de España, que ahí era básicamente, bueno, ahí es que viene Ana Mendieta, ahí es que surge lo del paredón, retrato de una mujer en base a la foto de Ana Mendieta, y presenta una serie de sus nuevos trabajos que tienen que ver un poco con lo que vemos acá de los dorados y de los dibujos, todo esto. O sea que sí, fue una trayectoria permanente. O sea, Jorge nunca paró de trabajar, nunca. De hecho, en los últimos 6 años que él tuvo con todo este aquejamiento de salud, veníamos aquí, íbamos a Córdoba, que él recibía tratamiento, allá en Santo Domingo, y él paraba el tratamiento y inmediatamente se ponía a trabajar. Así sea 1 hora, así sea 2 horas, pero nunca, esa es la verdad, nunca dejó de trabajar. Yo tengo imágenes de Jorge preparando la exposición esta Happy en Santiago. Nosotros duramos 10 días de internamiento, y salimos el día antes de la inauguración, y a las 11 de la noche, y al otro día nos fuimos a Santiago en el helicóptero, y él ahí en la misma sala del hospital, ahí él dibujando, creando. Ahí tengo imágenes de obras que fueron expuestas ahí, en el caso una que se llama 40, que lamentablemente no vino acá, es de la colección de Cisneros. Esa él la
la tuvo ahí armando en la misma, en la cama, o sea, que hasta en la clínica no dejaba de trabajar, porque para él era una necesidad tan grande. Él aquí, bueno, por acá está Marta, que compartió con él el apartamento acá, y mira, Marta no puede contar de cómo en ese apartamento él pegaba todas las obras, y ahí obras grandes que después se llevaron a Arco, como estas bolas grandes, negras. En ese pasillo tú dices, ¿cómo podía trabajarlo ahí? Pero ahí, o si no, siempre andaba con su carpeta, con su Fabriano, con su Canson y su lapicero, y eso le daba libertad en el tren, en el avión, donde había una tabla, un Canson o un Arche y un lapicero, a él producía sin problema. Bueno, sin duda era un artista con una consistencia y una coherencia y un mundo propio, ¿no? Un mundo propio y una urgencia de expresar ciertas cosas, ¿no? Hay muchos asuntos, mientras hablaba Henry, que me surgían, ¿no? Por un lado, esto que contaba del paso de los españoles por Dominicana, muy importante, ¿no? Fueron básicos para una cierta modernidad, ¿no? que allí se instala y se dialoga con el contexto. No hay que olvidar, por ejemplo, que allí fue el primer violín de la orquesta del país, Eugenio Fernández Granell, que en esa época era músico. Camino lo será luego profesor en la Universidad de Nueva York, hará su tesis doctoral sobre Guernica. Tiene una tesis doctoral en inglés que se tradujo hace muy poco, buenísima, en la que explica que el Guernica no es nada de lo que se ha explicado hasta ahora, sino que es un portal de Belén, y explica que todos los elementos que hay son la vaca, el burro, el portal, la estrella de los Reyes Magos, el Niño Jesús, bueno, una interpretación surrealista. Es ahí en Dominicana donde él recibe André Breton, Camino del Exilio. Escribe el libro Isla Frenético, que luego escribirá Breton, Martinica Encantadora de Serpientes, ¿no? También allí está Zanetti, Bela Zanetti. Pasan por allí artistas, bueno, interesantes y que crean, como bien ha dicho Henry, una idea de modernidad. No es que fueran ultra vanguardistas, pero eso va a funcionar, ¿no? También como el contexto dominicano, evidentemente, arrastra como el español una dictadura enorme, una dictadura muy sangrienta, muy cruel. Un momento además en el que durante esa dictadura dominicana no suscita ningún interés cultural, como sí lo suscitó, por ejemplo, el arte español durante la dictadura, porque el arte español durante la dictadura se expuso por todas partes, ¿no? Es decir, los artistas de la dictadura, el Paso de Agualset, expusieron en el MoMA, en el Guggenheim, en la Bienal de Venecia, en la Bienal de París, en todos los lugares, ¿no? Pero sobre todo me interesaba contar una pequeña anécdota, porque puede dar una clave, o a mí me apetece contarla, de cómo se recibía el trabajo de Pineda o qué efectos causaba en ciertas ocasiones. Cuando hicimos la muestra Quinta Pata, Mover la Roca, con los trabajos de los 5 artistas que trabajaban juntos, discutían, pero cada uno hacía su trabajo, es decir, no eran piezas colectivas, sino trabajos individuales que dialogaban entre sí. En la sala de entrada se encontraban las piezas de Jorge Pineda, que yo les coloqué allí, él cerraba la exposición, las de Raquel Pawłowski, un muro lleno de pechos infantiles. Bueno, luego hubo enormes polémicas sobre piezas posteriores, cuando ganó un premio con fotos de niños, un tema que ahora dejo de lado. Pero sí quiero contar el día de la inauguración. El día de la inauguración de la exposición, en esa época, bueno, había pasado por el Centro Cultural Anatomé, que fue decisiva porque apoyó el arte dominicano. Había pasado Ricardo Ramón, que también luego estuvo en Perú y luego estuvo en Buenos Aires, y que también fue una figura muy importante, Ricardo, para apoyar el arte dominicano. Eso hay que decirlo, la cooperación española en algunos lugares funciona. Sí, muy bien. Y sí que lo puede decir él, que el arte dominicano se benefició y fue apoyado por los gestores, y era un sitio, el Centro Cultural Español, donde se hacían proyectos interesantes, ¿no? Y entonces a la inauguración, no sé por qué razón, pura casualidad, vino la reina de España, Sofía, pero coincidió que entonces teníamos que inaugurarlo. A mí, como a muchos curators, nos toca a veces la desagradable tarea de estar al lado de impresentable. Algo que sucede. Entonces te toca acompañar a un político al que desprecias, ¿no? Entonces me tocaba
ir de la mano o acompañando a la reina. Entonces ella pasaba por ser una persona culta o que le interesaba la cultura. Es una mentira como un piano, pero allí estaba la señora aquella. Y entonces entró a la sala y vio las obras de Jorge Pineda, y concretamente una figura femenina de una niña que tiene la cara cubierta con piel de muñeca, trozos de muñecas convertidos como una máscara, claveteados, y sobre ese cuerpo de esa niña que está embarazada cae pintura que parece como si fuera la basa. Sí, la mancilla, ¿no? Sí. La mancilla, una sensación de profanación. Y al llegar allí, porque esa figura daba la espalda y al dar la vuelta veías la máscara aquella, se tapó la cara, se tapó la cámara en un gesto reflejo y dijo: ¿por dónde puedo escaparme? O sea, pidió que la sacaran corriendo de la sala porque le dio un ataque de pánico instantáneo. Me pareció que la obra demostraba su potencia, es decir, porque que causar esos efectos en una figura de la realeza ya se las traía. Pero es que cuando venía para acá encontré un dato que tal vez es bueno, porque a veces nos falta el contexto para entender ciertas cuestiones, ¿no? Vamos a ponerlo en claro. Un artículo aparecido el 12 de mayo del 2023 en el diario El País. Viendo para acá busqué uno que lo aclarara. En El País, en la sección Derechos de la Mujer, se titula El rostro del embarazo adolescente en República Dominicana, y una cita de una chica que dice: no acabé la secundaria, estoy pagando las consecuencias. Da un dato que es un dato del 2018. El índice de embarazos de chicas entre 15 y 19 años en República Dominicana es del 20,4%. Una de cada 5 niñas. El mayor de la región. El mayor de la región y el mayor de toda América Latina. En América Latina, los sitios que más índice más cercano hay es un 18%. Claro, en nuestro país lo vemos como un tema que nos pilla muy lejano. Aquí el índice de embarazos en chicas entre 15 y 19 no se acerca a los parámetros de allá. Pero sí es cierto que a Jorge ese tema marca su trayectoria y aparece en numerosísimas obras. Es decir, y es algo que indudablemente genera esa reacción de querernos tapar los ojos. Es decir, que es normal que la reina se quisiera tapar los ojos, es normal que causara todavía polémica la chica embarazada con el traje escolar en la última Bienal, la pieza que está aquí, y es normal porque siempre aparece esa idea sublimada, idílica, de la infancia como un terreno que no puede ser mancillado, como algo que es el estadio de la pureza total. Y sin embargo, es cierto que nos encontramos con un país y con otros contextos que los asociamos a ¿qué? Sí, a la bachata, a la fiesta, al turismo, ¿no? Es decir, uno va a hacer turismo a República Dominicana, pero vive de espaldas a toda esa realidad. O va a hacer turismo a otras regiones y sencillamente también hace un turismo sexual. Y hace un turismo sexual en el que le importa nada todo y se convierte en un miserable, un indecente que colabora a destruir a las personas, ¿no? Eso se puede apreciar también, por ejemplo, en Cuba, toda la cuestión de las jineteras, tanto hombres como mujeres, se convierte en algo extremadamente obsceno, ¿no? Y la verdad es que ese tema lo trata Pineda, como ha señalado ahora Henry, con una sofisticación y con una capacidad de hacerlo sin caer y derivar hacia el panfletarismo, el documentalismo, la pancarta y una especie de mensaje facilón, sino que mantiene ahí un filo de complejidad y haciéndolo además con lo que yo creo que es, para decirlo aquí en una Facultad de Bellas Artes, una enorme coherencia entre todos los procesos que esto implica, es decir, todo el proceso crítico, reflexivo y analítico de alguien que no quiere dar una cátedra ni una lección, pero que tiene muy claro lo que quiere contar, la intención crítica y el espacio social o de reflexión hacia el que él se dirige y con el que él interactúa, un acabado y un uso de unas técnicas que están llevadas a su perfección, pero también a lo que necesita, sin caer en lo meramente ornamental, y también darse cuenta de cómo eso va girando y se puede presentar como instalación, como escultura, como cartel, como performance, es decir, cómo se va modulando de todas esas maneras, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, eso le lleva a haber hecho lo que yo creo que son en muchos casos pues piezas que, sin exagerar, van a quedar como piezas históricas
y que son piezas de logros realmente tremendos, como es el caso de la pieza del Musac, de la figura oculta en la pared, ¿no? Que es una pieza que realmente yo creo que una vez que la ves te das cuenta de que son esas obras que adquieren una contundencia que piensas que en algún momento eso tendría que suceder, porque responde en realidad a una fobia primordial. Contaba hoy, porque me llamaron estando descansando un poco en casa, quería tener la voz un poco mejor y me eché la siesta, pero me llamaron justamente de un periódico para entrevistarme sobre la exposición Happy, la exposición de Pineda, y estuve hablando con un periodista del Diario Público durante casi una hora. Y me preguntó específicamente sobre esa obra, que qué significaba, y dije, bueno, el significado es abierto, pero hay algo que todo el mundo ha soñado, o que prácticamente todo el mundo ha soñado, y es algo que los psicólogos, los psicoanalistas, Lacan, llaman psicastenia legendaria. Cuando uno lo dice así suena incomprensible, la psicastenia legendaria es una reacción adaptativa frente a un espacio que se vuelve agresivo para nosotros, un espacio los que lo habitan. Y esa dimensión de la psicastenia legendaria que trata Lacan en el texto sobre el estadio del espejo es lo que analizó Caillois, que es la reacción de mimetismo. Cuando vemos algo que no somos capaces de entender, nos mimetizamos, nos petrificamos. El sueño que iba a contar y que cuento ahora, ese sueño que tienes, yo lo tuve de pequeño y alguna vez me ha vuelto, y es un sueño un poquito siniestro, inquietante, freudianamente hablando, es que un asesino despiadado entra en tu casa y va asesinando a toda tu familia, a tus padres y a tus hermanos, salvo a ti que te tapas con la sábana. Tú te tapas con la sábana y a ti no te ve, aunque tú en realidad tienes volumetría. Pero como estás tapado, como te has mimetizado con el espacio, en realidad no te ven. Esta idea de paralizarte, petrificarte o esconderte detrás de la pared o dentro de la pared, es esa obra que, como indico, es tremendamente efectiva, tremendamente sofisticada, tiene una cantidad de sentidos dentro de sí que hace que se tornen las obras inagotables. Es decir, las obras buenas son las obras que permanentemente generan la posibilidad de mirarlas de distintas perspectivas. No nos dice lo mismo a los espectadores madrileños o españoles el problema de los embarazos infantiles que para alguien dominicano que convive con esa realidad, que lo vive porque en su vecindario hay niñas que han quedado embarazadas, hay niñas que se han casado y que son niñas que ya no van a poder continuar estudiando, que van a tener el índice ahora de nacimientos en Dominicana estaba hace unos años en 2,2. Es decir, hay ese nivel de hijos, pero es que hay muchos gentes con escasos recursos que tienen muchísimos hijos y les cuesta luego mantenerlos, pero luego tienen, claro, esa situación en la que esas niñas se quedan para siempre en sus casas, sus maridos a veces se convierten en, como se dice allí, en tigres, ¿no? Y se llevan ya la vida de andar de aquella manera, quién sabe, o las abandonaron o cómo quedó aquello. Y la verdad hay que decir que bajo el mundo ese que nosotros percibimos a veces como un mundo que fuera lúdico, infantil, late un drama, claro, que al final no cabe duda de que la exposición trae una gran provocación, que es el título, sí, que es este Happy, que dirá uno, coño, ¿y cómo Pero precisamente de eso Happy, que incluso en alguna entrevista que se le hizo a Jorge en torno a Happy, cuando se hizo la primera versión de Happy, él decía que él es una persona feliz. O sea, él decía, yo soy una persona feliz. O sea, a pesar de todas las situaciones que él dependía de la felicidad, pero no esta felicidad inmediata, eso no, la felicidad como el placer de darse a la vida. Y otra cosa que él también resaltaba, que él tuvo una infancia feliz, porque muchas veces se pensaba que como él hablaba de esos temas tan fuertes en la infancia, en la niñez, como que él él tuvo una infancia feliz, su familia, sus hermanos, o sea, tuvo una infancia feliz, él lo reconocía, yo tenía una infancia feliz, pero necesitaba hablar de eso, porque la situación que él vivía era muy fuerte, y el hecho de que él tuviera una infancia feliz, que se crió quizá en ciertos privilegios dentro de la marginalidad, su espíritu artístico, su espíritu creativo, su espíritu crítico lo movía a hablar de esas cosas. Y claro,
todo este tema de filosofía, de psicología. Él era un apasionado de Jung, leía mucha literatura, tenía el cine, la música, o sea, el teatro, o sea, todo lo alimentaba, él se alimentaba de muchas fuentes, los amigos, o sea, para Jorge los amigos era una cosa fundamental, o sea, tener las relaciones. Él tiene aquí, bueno, aquí hay rostros maravillosos de amigas que son amigos que así igual que tú, que permanecieron por mucho tiempo y a lo cual él le dedicaba su espacio y su tiempo siempre, porque él no tenía amigos por tener amigos. Ahora, los que tenía eran amigos que tenían esa conexión y daba eso. Entonces, y eso se ve en su obra. Y en su obra que nunca pretendió escandalizar. O sea, la obra de Jorge, él nunca la hacía para escandalizar o para crear un efecto. Sí, no era un provocador gratuito. No era un provocador gratuito. Entonces, y ahí es que está quizá la mayor fuerza de su obra, de que no una obra que él la hacía inmediata, sino que una obra producto de una. Y una cosa que él siempre decía: los materiales que yo voy a usar en cada obra son los materiales de esa obra. En I'm So Fucking Happy, que es el jardín zen podía ser arena, podía ser otra cosa. No, tenía que ser confeti, porque la obra tenía que hablar de la felicidad, de esa felicidad que el confeti le daba. No podía ser otra. El cadáver exquisito tenía que ser del hombre más grande del mundo, en la proporción del hombre más grande del mundo, y convertir un cadáver exquisito con todo el público que llegaba ahí, y traer a Joseph Beuys acá y desbaratar a Joseph Beuys entre todos y crear nuestro cadáver exquisito entre todos con esos materiales. O sea, la de Colmenares, que son los acetatos. Esa es la foto de él, de su pasaporte, de un pasaporte que cuando él lo entrega en migración en Miami y la oficialidad en ese momento le ponían color de la piel indio. O sea, en nuestra identidad, en nuestro pasaporte, en nuestro carnet de identidad, lo ponían como color de la piel por la negación de la negritud por parte de la dictadura. Lo ponían color de la piel indio, y cuando esta oficial de migración mira esto, se le ríe, se burla de él. ¿Cómo que indio? Un hombre negro, ¿cómo que indio? Y él, a partir de ahí, toma su foto del pasaporte, la reproduce en acetato y hace mil dibujos y 1000 identidades, porque es lo que decía: bueno, si la oficialidad me puede crear una falsa identidad, pues yo voy a crear 1000 falsas identidades, además con falta ortográfica. Entonces, esa pieza que está ahí habla de eso, y tiene que ser con ese material. O sea, eso mira, eso, o sea, cada pieza no es solamente que él la hace y que nos atrapa, estéticamente nos atrapa, es que cuando vemos el material que está hecho, las capas que tiene, todas las capas, no son ajenas, están todas muy pensadas. En eso que lo ha contado Henry, pero que supongo que algunos no lo sabíais, es que en Dominicana se ponía el color de la piel. Sí. Y entonces te ponían el color de la piel cuando naces, entonces decía pues blanco, mestizo, mulato, negro, turuto. Pero luego, a partir de un momento, uno podía declarar, podías tú poner el color tuyo y tú decir lo que tú eras. Sí. Con lo cual indio claro de pelo bueno. Pero como tú ponías poner, entonces en muchas ocasiones yo pude ver, a raíz de esta obra, muchos amigos dominicanos que tenían puesto colores de piel que no eran los suyos, que ya era como un poco esa risa con respecto a algo que no es de risa, sí, que es el racismo y la claro. Y sobre todo también, como digamos, la némesis de los dominicanos, que es el negro haitiano, ¿no? El negro haitiano, porque claro, son dos países compartiendo una isla, pero en contextos que ya, si Dominicana es la periferia de la periferia, Haití es la periferia de la ultraperiferia, es decir, es el país donde parece que todos los males se separan con ellos, ¿no? Pero bueno, tal vez, como nos dijeron que estuviéramos una hora, una pequeña y última anécdota. Invite a Jorge a ir a un festival, al Festival 4.8 a Murcia, que era el SOS Festival, que había música, había grupos, estaban, bueno, ese año Fat Big Boys y otros, y estaba
también una parte teórica, pasaron por allí Slavoj Žižek, estaba Michel Onfray, estaba Michel Houellebecq, Arrabal ese año que coincidió con Jorge, y entonces invité a Jorge y titulé esa exposición Bizarro, bueno, pero sobre todo porque es una palabra que parece que significa todo, significa nada. Hay un diccionario de etimología que dice que bizarro viene de bizarre, francés, pero que bizarro en realidad viene de un hombre vasco con barbas. Me parece un poco raro, pero a lo mejor es así. Y entonces le pedí que hiciera una obra a Jorge, y Jorge hizo una obra de estas de cartón, y hizo una obra que es buenísima, que es un iglú de cartón. Entonces, ahí en la entrada de la exposición están las piezas de las flores, aquí está saliendo ahora justamente por casualidad, las flores de cartón. Pues esa fue una serie de una obra, de un trabajo, y entonces me acuerdo que me hablaba y me decía, claro, para un dominicano, el iglú, ¿no? El iglú, como algo del hielo, es como un mundo que no lo ves, o sea, no existe esta necesidad, pero que aludía también a la decoración, ¿no? A la decoración, con ladrillos, a lo que son las ventanas, a elementos ornamentales, ¿no? Y se inauguró en ese festival, había unos 60 y tantas mil personas, y el día de la apertura, que había muchos otros artistas, estaba también Domingo Sánchez Blanco, Tony Capellán, que vino con unas maletas de la época del Pleistoceno superior, llena de chanclas de la playa que él recogía, de trozos de plástico, una pieza verdaderamente alucinante, y estaban allí los dos, amigos desde hace tantos años, también de caracteres muy diferentes y de forma de entender el arte maravillosa pero diferente, y el día de la inauguración, cuando era turno continuo, 48 horas, llegamos allí y vimos que estaba como unas 200 personas alrededor del iglú, pero dentro había un montón de gente que no cabía más porque era imposible, estaban como sardinas en lata. Y entonces Jorge y yo quisimos acercarnos y nos dijeron, hagan cola, que aquí hay que esperar para entrar. Y dije, ¿y para qué entran? Dice, a descansar. A descansar. Claro, y se quedó ahí la gente. Y entonces al final quedaron como, pero en un trozo de iglú de cartón, pues no había menos de 10, 20 personas allí, y nos dijo uno, oye, ¿nos podemos quedar aquí a vivir? Y dijimos, sí, mientras dure esto, que son 48 horas. Y Jorge me dijo, mira, la obra funcionó. Ya. La obra funcionó. Es decir, yo creo que hay obras, que es lo que todavía ahora a Henry, que ha sido su amor, ¿no? Y a mí, que he sido su amigo, nos emociona, que es ver que las obras siguen funcionando. Sí. Y que siguen funcionando porque están cargadas de fuerza, ¿no? Yo creo que tal vez aquí que viene él con la cara de Jorge, con esta camiseta que acaba de imprimir del espiritual, hay que añadir, era un hombre bello en el bello sentido del término, hombre bello, ¿no? Hombre bello, un hombre que era una delicia en el trato, en el cariño, en el afecto, pero en su obra hay también esa búsqueda, a pesar de todo, como dice José Di Bergman, imágenes pese a todo, ese a pesar de todo, mañana será otro día, hay un a pesar de todo, yo creo que esa especie de idea de, vale, nuestro mundo hay que sintomáticamente darse cuenta que va camino del desastre o que está ya en él. Como dice Benjamin, la catástrofe no es el último acto de la tragedia, la catástrofe es que las cosas sigan siendo igual. Sí. Y esta especie de catástrofe que nadie frena, sin embargo, yo creo que él le introducía un pequeño atisbo de esperanza. Y por eso su obsesión de buscar colegas, colaboradores, artistas con los que trabajar, críticos con los que dialogar, amigos con los que charlar, porque en realidad entendía que había que construir comunidad. Y había que construir una comunidad que para él era una comunidad que tenía que ver con el arte, que no podía quedarse en el arte, que no podía quedarse solamente en el círculo de los happy few del mundo del arte. Por eso están las piezas de los museos como trampas que te atrapan, y no estar ahí únicamente dentro solo del sistema bienalístico, curatorial, de la trayectoria del currículum, sino que también hay que contribuir a que pueda suceder algo mejor, ¿no? Por eso, yo creo que en el caso de Pineda, la belleza, que en sus obras aparece, y nunca la eludió, la belleza no es un terreno prohibido. La belleza, como dijo Stendhal, es una promesa de felicidad. Un saludo, y si hay alguna pregunta la tendremos. Entonces, ¿alguien quiere algún comentario, alguna reflexión, algo que quiera decir? No sé. No vemos nada, pero... No todo al mismo tiempo, por favor. Ay, Dios. Vamos, Javier, por favor. No nos dejes. Bueno, yo todos los comentarios, muchísimas gracias a ambos. Yo creo
creo que efectivamente el arte tiene que ayudarnos a hacernos preguntas, es lo que pedía siempre, Jorge, hacer preguntas sobre la realidad, es esta la realidad que queremos. Yo creo que también todos en el sistema del arte tenemos que ayudar, ¿no? Y yo cuando vi la posibilidad de hacer esta exposición en Madrid dije, sí, es justo ahora, ¿no? Lo que dices de estamos desembocando en algo terrible también en nuestro país, y hacer una exposición como esta ahora mismo también es un signo y una respuesta, ¿no? Es más que nunca necesaria una exposición como esta de Jorge Pineda, y más en un espacio universitario, si me permite. Pero bueno, eso es un comentario. Y lo segundo, yo creo que como aquí en la sala hay muchos estudiantes de Bellas Artes, sí que me gustaría, aparte que ha quedado muy claro, ¿no?, la referencia de Jorge y lo que nos ha quedado de Jorge, que desde luego son sus obras, sí que me permitiría preguntarte o pedirte por favor que expliques el taller Jorge Pineda. Okay. ¿Cómo continúa? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se hace ahora? Bueno, hay un reto grande. Nosotros en la casa, nosotros teníamos una casa grande, valga la redundancia, que formaba su taller, estaba ahí, y eso ha quedado intacto en el sentido de que hay muchas de las piezas, y sobre todo instalaciones y todo ahí, digamos, y tenemos una memoria muy grande y un compromiso tanto de producir un documental con todo el trabajo de Jorge, pero además sistematizar, catalogar todas las obras. Ahí también nuestra amiga Débora nos está ayudando a construir esa gran catalogación, un catálogo razonado que permita a que su obra se dimensione en todas. Hay que decir que ahora, con todos los recursos que tenemos, podamos tener eso, una gran catalogación de la obra de Jorge y producir, como se han hecho después de su fallecimiento, que mañana se cumple su primer aniversario. Esta es la tercera exposición que se hace de Jorge en este año. O sea, se hizo para la Bienal, la exposición homenaje, la Bienal Nacional fue dedicada a Jorge. Ya se la habían comunicado antes de su fallecimiento, pero es en agosto cuando se hace la inauguración de la Bienal, y ahí se hace una exposición que se tituló Nuevas Anatomías, que es una exposición de obras que vienen desde los 90, con Luis Lama en la Bienal de Lima, y algunas de internamiento, y ahí se hace todo una sala del museo, y con la característica que ahí nosotros trabajamos en la producción de esa exposición, que fue lo novedoso, que trajimos a esa exposición, creamos un sistema de audio, y todo el asistente tenía un audio, y lo que había, la persona creía que era una audioguía, una guía de la exposición. No, lo que trajimos fue testimonio de Jorge y de su proceso creativo, parte del material que tenemos para el documental. Entonces fue un enfrentamiento bastante, a veces fuerte, y a veces, porque era tú tú entrabas a la exposición y de repente te encontrabas con Jorge hablándote de su proceso creativo, y bueno, a la gente lo agradecía, lo lloraba, pero también lo agradecía, pero fue muy bueno. Y todavía está, de hecho ayer hubo una visita de unos estudiantes también universitarios. Hay otra exposición que es solo de carteles, que está en la sala que tiene el Ministerio de Cultura. Y bueno, y la idea es esta, seguir haciendo temas, expandir esto fuera en otros espacios, crear inmersiva, ahora que estamos con ese tema, o sea, todas las posibilidades, claro. Y hay otra cosa que es muy importante, y ahí el trabajo de los curadores, de los comisarios, es interesante. Hay un material de Jorge. Jorge era muy sistemático, y año por año él tenía sus sketches, y hay año por año todas las obras de él estaban ahí en algún sketch.
Pero además hay muchos diseños, muchas obras, sobre todo de arte público, que fueron comisariados en algún momento, pero que nunca se concretaron, que también es otro material de desarrollo futuro. O sea, hay una gran cantidad de obras, sobre todo escultura, que están ahí, que están totalmente definidas, que son un material también que se puede reproducir a posteriori. Es muy importante esa gestión, digamos, por apostillar, sí. Es muy importante la gestión y lo que está haciendo, lo que nos cuenta Henry, porque ¿qué pasa con un artista cuando ya no está ese artista? O cómo se gestionan los estates, los legados. Sí. Eso hay que tener ahí la cabeza fría y el proyecto claro para realmente hacer que las obras sigan pudiendo verse, funcionar y crecer e investigar sobre ellas, ¿no? Pero por lo que veo están en el camino que toca, ¿no? Porque muchas veces, lamentablemente, algunos artistas desaparecen y con trabajos buenísimos, y sus herederos se equivocan completamente de la estrategia a seguir y de qué hacer con ello, y hay que tener ahí claro, a veces hay que frenar lo más afectivo y decir qué es lo que corresponde, claro, qué es lo que tiene que ver con el trabajo que el artista trae y tirar para adelante con ello, ¿no? Había una pregunta. Sí, creo que Diana. Sí. Sí. La hiperprofesionalización del arte, también en la línea de lo que comentaba Javier, porque estamos en la universidad, porque aquí hay muchas personas que hacemos estudiantes de Bellas Artes, de gente joven, y creo que una cosa que a mí me gusta mucho destacar de la privilegiada experiencia de haber conocido a Jorge es que nunca hablaba, nunca, pero tú lo veías a él, lo visitabas, la última vez que lo visité yo pasó así, y hablaba poco de arte. Realmente, porque yo también soy profesora para en México, yo lo que les digo a mis alumnos, vayan al teatro, lean novelas, lean poesía, lean ópera, salgan a caminar por un parque, porque el artista no es porque, o sea, para hacer arte tienes que ver más allá del arte, ¿no? Y Jorge así, tú vas a hablar con Jorge, estaba al día de todas las películas, ¿no? Y tenía una opinión crítica profunda, real, ¿no? Un interés genuino por el cine, pero igual me parece recordar que habló de que estaban haciendo a lo mejor un proyecto de residencias que querían hacer, ¿no? Y me acuerdo que también estaba recibiendo en casa una investigadora holandesa que estaba investigando de arte caribe porque él quería aprender de ella también, ¿no? Aprender de ella, ese diálogo que tú mencionaste. Creo que para la gente joven en este toperino que estamos, ¿no? En la actualidad, de esta hiperprofesionalización que también es un hipercarrerismo, porque es cómo ir escalando, ¿no? Tenemos muy arraigada esa ideología del triunfo, del éxito, ¿no? Del liderazgo, etcétera. Pero realmente creo que como estamos acá honrando a Jorge y a la cátedra que él mismo dio aquí, lo que podría compartir, casi nos vamos a preguntarnos qué le gustaría tal vez a él compartir con jóvenes artistas, probablemente sea ese espíritu de realmente el amor por la creación, la inquietud intelectual, la sensibilidad siempre abierta para todo, y naturalmente que como artista pues siempre te gusta, ¿no? Que estés en bienales, que gusta ver tu obra en catálogo, te gusta entrar en las colecciones, y naturalmente que te gusta vender tu obra, porque de eso se trata también. Pero nunca que no se olvide eso, porque creo que es una de las... Yo siempre lo comentaba con generalidad, o sea, que hablar con Jorge o estar con Jorge siempre era un recordatorio de por qué nos dedicamos a eso. Muy buena observación. Muy buena observación, en realidad, sobre todo... A contar que Diana Cuellar es una también de las plumas que está en el catálogo, en el libro, con un texto maravilloso. Gracias, Diana. Pero es una observación muy pertinente, ¿no? Sobre todo porque también hay momentos en los que la táctica o las estrategias
parecen que solamente son una especie de aprendizaje para ser un trepa más perfecto que tus compañeros, ¿no? Entonces, únicamente cómo pisotear a los demás. Entonces parece que hubiera solamente como ciertos caminos o como modelos, ¿no?, que hay que seguir inevitablemente, y referentes a veces un poco extraños. A mí, cuando yo le traje aquí a la cátedra, era porque me parecía muy importante traer un artista de un contexto como ese, como dijo el propio Henry, y lo sabía de sobra Jorge, periférico, que además llevaba un tiempo empezando a aparecer en ferias, en bienales, en museos, que además, como luego sucedió, y no lo puedo dejar de decir, tuvo mala experiencia galerística, ¿okay? Mala experiencia galerística, porque no fuese el mundo al que se dirigió, y cuando la tuvo, no tuvo algunas experiencias, o no tuvo algunas, ahí tuvo experiencias malas, complejísimas, durísimas, y sin embargo dijo, no hay que andar aquí con chorradas, hay que seguir con lo que es tu vocación, tu proyecto, tu actitud, y sobre todo hacerlo, yo creo que desde ese punto que es crucial, que a veces creo que es bueno, que es recomendar a lo mejor a un joven estudiante que se lea ese maravilloso libro de Valéry, de Paul Valéry, sobre Valéry Degas, dibujo, en el que habla sobre qué es el dibujo y el poder y la potencia del dibujo como articulador del pensamiento. Y yo creo que Jorge, como lo comentaba Henry, es una obra que tiene el dibujo como elemento central, al que vuelve una y otra vez, en el que encuentra allí su posibilidad de diseñar un mundo, de analizar la realidad, de proyectarse, de distanciarse y acercarse, y es a través de ese dibujo que va creando una musculatura para todo lo demás, y para crear una estructura de pensamiento realmente densísima, ¿no? Aquí en esos años, final del siglo XX, comienzo de los 2000, aquí había en la Facultad de Bellas Artes una cierta, por recordar también la historia de la facultad cuando viene, quedaba todavía el recuerdo y el eco de una enorme llamada a la importancia del dibujo, aquí, en estas aulas. Y yo pensé en él, y también en Garecoa, que también en Garecoa hay una enorme tensión dibujística, en diálogo con los dibujantes y con los que entendían que el dibujo era una experiencia artística central aquí, y sobre todo, bueno, ahí en la parte teórica, Agustín Valle Garagorri, que se jubiló ya hace unos años, también Ricardo, que daba dibujo y que tuvo una época de enorme proximidad, aunque luego se distanciaran con Agustín, pero también las promociones de Nati Bermejo, de Ignacio Barcia, y que aquí había también desde otro lugar apoyando esa dinámica Ángel González García, y se insistía mucho en esa necesidad de, frente a lo que era también un arte instalativo, pirotécnico, más colosalista, un papel y un dibujo, ¿no? Un papel y un elemento para dibujar y concentrarse en eso, ¿no? Y yo creo que hay también en esta escuela por la que pasó en un momento dado un profesor malogradísimo, tristemente, Juanjo Gómez Molina, que publicó aquellos libros, Las lecciones del dibujo, y que tenía un concepto del dibujo y de la enseñanza del arte realmente especial. En esos años quise que viniera, sobre todo porque me parecía que Jorge les podía enseñar a dibujar su pensamiento, a proyectarse a través del dibujo su pensamiento. Y algunas de las personas que estuvieron en el taller sé que han colaborado también en la exposición, que me pareció una experiencia muy, muy bella, muy bien pensada, la de que algunas artistas que estuvieron participando también participaran ahora en la elaboración de la exposición. Y yo creo que así sucedía muchas veces cuando traíamos aquí en los talleres, los que acudían a los talleres no sabían quién era el artista, es decir, no tenían de ellos apenas ninguna referencia, no digo de Jorge, de Gary Hill. A veces preguntaba si la gente, me he matriculado pero no sé quién es, pero que tampoco importaba, porque luego lo importante eran las conversaciones, los días que pasábamos juntos, las comidas, lo que contaba la Diana. Y a veces de los artistas y en relación con los artistas aprendes en cuestiones muy cotidianas. Cada uno tenemos nuestros maestros del arte que nos enseñaron, y resulta que, como tú dices, no hablaban mucho de arte. Yo, por ejemplo, mi maestro, que era Nacho Criado, hablaba más que yo, lo cual es difícil, pero hablaba más que yo, y hablaba de todo, pero no hablaba nunca del sistema del arte, nunca le oí hablar del sistema del arte, nunca habló de fútbol, nunca le oí hablar de fútbol,
nunca hablaba de los telediarios, afortunadamente. Hablaba de 1000 cosas, de literatura, de arquitectura, de música, de cantidad de cosas, a cada cual más interesante, y sobre todo se aprendía, ¿no? Y con Jorge, que era también una persona que escuchaba, que le gustaba escuchar, y sobre todo yo creo que tenía una gran capacidad para embeberte en un ambiente de complicidad, ¿no? De complicidad. Yo creo que cuando escribía o cuando te contestaba, cuando te interpelaba, era porque quería crear un espacio, que eso es fundamental, no jerárquico, ¿no? Porque yo creo que todos los que hemos trabajado con él no era el curador y el artista en distintos niveles, sino un lugar donde podíamos articular los proyectos y pensar en las cosas juntos, que es la única forma de divertirse. Claro. Porque eso de llegar ahí como que tú tienes un catón, ¿no? Que tú tienes una tabla Excel o tienes un plan de las cosas van por aquí, se te caen por tierra inmediatamente. Primero porque eso le servirá a quien le sirva, a Jorge no le servía, a mí tampoco me ha servido, y por lo que veo a Diana tampoco le va a servir. Pero mira, eso que tú dices de acotar solamente eso sí, y él lo dice muy concreto en un testimonio, que las instalaciones eran una forma de dibujar. Él lo plantea, o sea, claramente lo plantea, que con las instalaciones era una forma de dibujar. Y es tan así, volviendo a los sketches, no hay instalación que no tenga un dibujo. No hay una instalación de Jorge que no tenga un dibujo concreto realizado por él. Bueno, acá. Sí. Nada, yo quería, yo estuve montando con nosotros, fui parte del grupo de estudiantes que estuvimos ahí montando, y como que, es un pequeño comentario rápido. Claro. Como que, yo no conocía a Jorge ni su obra antes de apuntarme, la verdad. Como que sí que te quería agradecer sobre todo a ti, gente que como que, me comentábamos varios y tal, de que sentíamos que Jorge estaba allí, aunque no estuviera físicamente, y como que yo terminé esos 3 días como, obviamente físicamente, pero como que me daba la sensación de que conocía a Jorge, y pues montando las obras y todo esto, como que me sentí parte de esa exposición en cierto modo, y es nada, que me pareció súper bonito. Por cómo hablabas de él, yo siento que aprendí muchísimo esos 3 días, de todo como que nos incitabas como a ver más allá, como nos explicabas como la visión que tenía Jorge de la vida en general, y no sé, quería darte las gracias, que me pareció muy bonito. Mira, toda la inversión de tiempo, dinero, esfuerzo maravilloso que se ha hecho para esta exposición acaba de estar justificada con tu testimonio. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la facultad, a la vicerrectora, a las profesoras, a los alumnos, a las alumnas, a Javier, que nos convocó. Claro. Yo además forcé este día, porque queríamos hacerlo coincidir con mañana, que era el día en el que se cumple 1 año el fallecimiento de Jorge, pero nos hemos situado en este día curioso entre San Valentín y el día del fallecimiento. Y San Jorge. Y San Valentín y San Jorge. Entre el día de los enamorados. Bueno, y todas las historias en algún momento son historias de amor. Claro. Suena a ñoño, pero es verdad, ¿no? Sí. Y todas las historias son a veces historias de amistad. Entonces, bueno, yo tuve hace años a Javier de alumno en la universidad, estuvimos aquí haciendo un taller juntos con Jorge, conocí hace años a Henry, efectivamente está en él, porque cuando ha sido su pareja, su amor, su amante, queda siempre ahí tu testimonio, lo que eres y lo que hay a través de ti. Y bueno, también los que habéis participado, los que habéis estado montando, los que hayáis estado funcionando con la obra, supongo que a cada uno se aporta una cosa, y sobre todo si tiene ese carácter de revelación, ¿no? Donde uno al final incorpora, somatiza, interioriza lo que las obras son, y no es meramente una cosa que está allí como de un currículum, ¿no? Una imagen
distante, eso es lo que toma potencia. Por tanto, mil gracias por permitirnos que estemos aquí este día y que hayamos podido contar algunas cosas para explicar o añadir a lo que la obra cuenta, porque la obra en sí misma tiene ya esa enorme potencia, y sobre todo si alguien no ha ido a verla, que vaya, porque si no le arrastraremos. Venga, hasta luego. Y gracias por supuesto a Fernando, que el amor y toda la cosa. Y bueno, y a ustedes todos.